Continuamos en nuestro programa El Especial, bueno, y ahora estamos entrando de lleno con el profesor Ferrau, con aquel 22 de septiembre de 1866, aquí a escasos 15 kilómetros de donde nos encontramos grabando, la batalla de Curupaytí recostado sobre la margen izquierda del río Paraguay. Exactamente. Quiero hacer una aclaración. Vos hablaste hoy, si estaba tu papá, digamos, dando Don Batalla. En realidad fue un estudioso, digamos, muy importante, que sale en una filmación que yo recomiendo a todos, digamos, sí, que habla sobre Cándido López, que fue el pintor de la guerra del Chaco, por eso, de la guerra del Paraguay, digamos, hasta no, me confundo con de la guerra del Paraguay y de los cuales los cuadros son testimonio histórico, digamos, de esta guerra. Él llega hasta Curupaytí, digamos, Cándido López llega precisamente a Curupaytí porque una metralla le vuela su mano derecha, digamos, y tiene que adiestrar la mano izquierda y con eso pinta. Era un oficial argentino, digamos, un teniente argentino, exactamente. Bueno, y de ahí la película, Cándido López, Los campos de batalla, que se estrenó en 2005. ¿Cómo se llega a la batalla de Curupaytí? A la guerra ya se había iniciado y estábamos ya en territorio paraguayo. Sí, la guerra es para que la audiencia se arme un panorama, diríamos. Venían, o sea, se había iniciado ya antes en Uruguay, en Corrientes, pero el presidente de Paraguay de ese entonces, diríamos, el mariscal Francisco Serrano López, decide defender Paraguay. Entonces cruza todas sus tropas a Paraguay, digamos, y lo defienda en su propio territorio. Lo mismo hace el ejército aliado, formado mayoritariamente por brasileños y argentinos, digamos, ¿sí? Que cruzan por lo que es hoy Paso a la Patria, digamos, ¿sí? Por eso se llama Paso a la Patria, digamos, porque ahí cruza el ejército y desde ahí, si nos imaginamos, digamos, hay una puntita de tierra rodeada por el río Paraguay por un lado y Paraná por el otro, digamos, de ahí avanzan las tropas y se van sucediendo varias batallas, ¿ya? Hay una de las batallas más grandes que sucedió en toda América, que fue la batalla de Tuyutí, que sucedió en mayo, y donde el ejército paraguayo pierde la mejor parte de su tropa, ¿eh? La flor y nata del ejército paraguayo va a perder en esa batalla de Tuyutí, digamos. Muchas bajas hubo en ambos ejércitos. Hubo muchísimas bajas, estamos hablando de bajas de 5.000 muertos y heridos, por ejemplo, en el ejército aliado y 7.000, 8.000 en el ejército paraguayo, por ejemplo. Eran guerras realmente muy, muy sangrientas, digamos, ¿no? Si nos ubicamos en la época, primero que se utilizaba, como dije, gruesos calibres, además que una bala de esa te mataba o te arrancaba un miembro, y si te arrancaba, si te pegaban en algún lugar del cuerpo, diríamos, no había medios técnicos tampoco, estamos en el medio del monte, diríamos, no había, tampoco en la época había sanidad ni... El tema de las infecciones provocadas por las heridas era prácticamente mortales. Eran mortales, por eso en las películas se ve que directamente le tenían que cortar un miembro, amputar un miembro, y aún así no se garantizaba la vida, ¿no es cierto? De esa, o sea, con un miembro amputado tenía más posibilidad, que es lo que le pasó a Cándido López, ¿no es cierto? De lo que estuvimos hablando, ¿no es cierto? Le amputaron y le salvaron la vida, pero quedó sin una mano, digamos. O sea, adiestrar su mano izquierda para pintar los famosos cuadros. Exactamente, y así llegamos, diríamos, entonces el mariscal López tiene su centro de comando, diríamos, sí, va a armar, no en Asunción porque estaba lejos, diríamos, sino en Humaitá. Humaitá es, le recomiendo aquello, bueno, ahora estamos en época en esta pandemia, pero es el centro, diríamos, sí, de la defensa paraguaya. Trasladó su cuartel, hasta hoy se ve la casa del mariscal, o el cuartel del mariscal López, ¿no es cierto? Trasladó ahí su cuartel y a pocos kilómetros, hacia el sur de Humaitá, diríamos, ¿sí? Exactamente, van a armar las fortificaciones de lo que va a ser Curupaytí, con una línea de defensa, con varias líneas de defensa y trinchera que hoy, digamos, se confunden con la naturaleza y parecen depresión natural del terreno, digamos, tengo que ser muy observador, pero en realidad no es natural eso, sino eso. Se perdió un poco lo que fue en ese momento. Se perdió. Los pescadores saben, incluso a ambos márgenes del río Paraguay, por ejemplo, hay todavía por ejemplo, algunas trincheras. Hoy
están cubiertos, por ejemplo, hay una que está cubierto de agua o de vegetación, digamos, pero que eran trincheras realmente, ¿no es cierto? Lo hacían perpendicular al río, claro. ¿no? Lo hacían en forma perpendicular al río. Claro, para tener ya cubierto el lado derecho, podríamos decir, el franco derecho, como se dice, y de ahí partía una trinchera perpendicular al río, y generalmente terminaba en alguna laguna, o sea que estaba protegido de los tres frentes. Sí, vamos a acordarnos que también acá conocemos la zona es, digamos, el río y todo, hay una depresión siempre hacia el eje del río, de estero, bañado, laguna, y eso lo utilizaban a favor, digamos, para la defensa, ¿sí? También vamos a acordarnos que los brasileños tenían una gran flota, digamos, tenían incluso los famosos acorazados en ese momento, donde salían recién, digamos, porque estaban en plena época de vapor ya, digamos, y tenían acorazados con grandes cañones, digamos, ¿sí? Los famosos cañoneras, digamos, ¿sí? Los acorazados con armas de grueso calibre, y entonces siempre de la costa bombardeaban, digamos, ¿sí? De la costa. Curiosamente, las armas más modernas, fabricación inglesa también, ¿eh? Sí, también, diríamos, sí, porque hay alguien que dijo, la guerra es un negocio, diríamos, sí, la guerra es un gran negocio, y la venta de armas eran inglesas, diríamos, ¿no? Precisamente en el tratado figuraba eso, que estaba en forma secreta, como dijimos, que las armas la proveyó, diríamos, al ejército aliado, Inglaterra, y obviamente Argentina y Brasil también quedaron endeudados, por mucho tiempo hubo que pagar, digamos, en préstito de la guerra, digamos, porque significó mucho movimiento de tropas, muchísimo. Vamos a imaginarnos en una época, por eso hasta ahí por ahí se encuentra en campos por ahí restos, claro, vestigios de esa guerra, bala de cañón, incluso por ahí armas, parte de bayoneta, digamos, se encuentran todavía, porque en toda la zona, en Curupaití fue la gran batalla, digamos, pero siempre habían avanzada, escaramuza, se encontraba la vanguardia con una retaguardia de algún grupo, había varios regimientos, en ese momento se conformaban por batallones, digamos, ¿sí? Y es muy importante destacar la táctica de la época. En la época la estrategia era en cuadros cerrados, ¿no? Avanzaban, se ve en las películas, cuadros cerrados, como tenían una sola oportunidad de disparar y después tardaban en recargar, digamos, entonces disparaban todos juntos a la vez, y era la táctica, y se utilizaba mucho la caballería. Acá la caballería no pudo ser utilizada por el terreno, y también porque el 12 de septiembre hubo una entrevista para tratar de llegar a algún acuerdo entre el comandante jefe, que era el presidente de Argentina, Mitre, Bartolomé Mitre, el fundador del diario La Nación, diríamos así, y el mariscal López. No se llegó a ningún acuerdo en esa entrevista, la entrevista de Yatetí Corá se llamó, ¿no es cierto? Y a partir de la tarde de ese día comenzó una lluvia muy torrencial, diríamos, que llovió hasta el 17 en realidad el ataque estaba planeado para el 17 de septiembre. Llovió, diríamos, y entonces como había llovido mucho, el ataque del 17 se postergó para el 22. Es así que el 22 deciden atacar la fortaleza de Curupaití, pensando que el terreno iba a estar bueno, y no, digamos, el terreno estaba muy anegado, entonces no se pudo utilizar la caballería, y la estrategia fue mandar primero a la flota, conformada, como dije, por acorazado, por cañonera, aproximadamente eran entre 12 y 14 barcos por ahí, de los cuales 2 acorazados muy poderosos se adelantan frente a Curupaití, y ahí comienzan a bombardear. Dice, a partir de las 8 de la mañana del 22 de septiembre, diríamos, comienza el bombardeo. Algunos dicen ya a las 7, pero por 4 horas, diríamos, más de 5.000 proyectiles que caen sobre la fortaleza. Bueno, y hablando de número, profesora, he leído la cifra hace un rato, que 101 cañones, boca de fuego tenía la flota. O sea que de haber estado acá, como decimos, sacamos el cálculo, habrá sido un ruido tremendo acá en la zona, para tirar todos esos 5.000 cañonazos. 5.000, exactamente 5.000 proyectiles se calcula que se tiraron, sí, un ruido tremendo, diríamos, de toda la flota, más los cañones que tenía la infantería, digamos, que no pudo ser trasladado por la negación del terreno, como dijimos, ¿no? Pero que atacó la primera línea porque estaba en línea de trinchera, digamos.
¿no? Muy inteligentemente el comandante en jefe de Curupaití, digamos, ¿sí? Del ejército paraguayo en ese momento, el mariscal Díaz, ¿no? El general Díaz, mejor dicho, el general Díaz, Luigi Díaz exactamente, decide no contestar el fuego y protegerse, digamos, ¿sí? Y la armada brasilera realmente no destruyó ni uno de los cañones, de los cuales se calcula que tenían aproximadamente entre 46 y 54 cañones paraguayos, entre esos uno de los más famosos, el Cristiano y el Gaucho, eran dos cañones de fabricación de fabricación propia, por otro lado, en Ibicuí, digamos, que tenía una fundición en Ibicuí, digamos, que fabricaban armas, los cañonazos brasileños, podríamos decir, no tocan eso, ¿no? Entonces, no se sabe bien porque también había siempre una rivalidad entre argentinos y... No se terminaban de poner de acuerdo, había como un pequeño conflicto, digamos, entre los mandos, digamos, ¿no es cierto? Sí, exactamente, había conflicto entre los mandos, no se ponían de acuerdo, entonces los brasileños dan la orden de que estaban destruidas las defensas. El general Mitre, sin haber mandado exploradores, primero sin haber explorado la situación, directamente manda el ataque, digamos, acampa traviesa, vamos a imaginarnos, digamos, cómo van los cuadros avanzando, y el general Díaz decide retroceder la primera línea, digamos, y defender directamente de la fortaleza, y es así que ahí se produce la carnicería, digamos, abren fuego directamente a boca de jarro, como se dice, digamos, sobre la infantería que iba avanzando y que quedaba atascada en el lodo, que no podía avanzar, que no podía correr, digamos. Fueron prácticamente fusilados porque no tenían forma de poder, debido a la altura también, a la profundidad del foso y la altura que tenían los parapetos. Era imposible poder... La misión era tomar esa trinchera, pero fue imposible para los aliados. Sí, la misión era tomar el fuerte, digamos, ¿no? Las trincheras estaban al exterior, de hecho llegan hasta la primera trinchera y deciden defender en la altura, digamos, ¿no? Por eso se recomienda siempre defender de la altura, digamos, las posiciones. Es así que acá estamos hablando de muchísimas tropas, ¿no? Estamos hablando que el ejército, 16, las crónicas hablan más o menos de 16.000 hombres, digamos, ¿sí? Entre esos 8.000 argentinos, 9.000 brasileros aproximadamente. Los uruguayos eran muy pocos, digamos, ¿sí? No. Era más simbólico. Era más simbólico, diríamos, sí, los uruguayos. Los argentinos atacan contra el río prácticamente, contra la margen del río, o sea, lo que se llama el flanco izquierdo, diríamos, ¿sí? Y el flanco derecho, diríamos, más contra el monte, atacan los brasileros, digamos, ¿sí? No había coordinación tampoco entre ellos, y mandan una oleada tras otra, digamos, como no da resultado, mandan la siguiente oleada y la siguiente oleada. Y van siendo rechazados. Y van siendo rechazados, ¿no? Desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde decide la retirada general, diríamos así. También no se podían retirar porque el que, digamos, que se quería retirar venía la oleada de atrás, digamos, y lo empujaba hacia adelante. Claro, para más los que querían regresar estaban prácticamente todos heridos. Estaban heridos, diríamos, sí, y seguían recibiendo el fuego, ¿no? Y seguían estando bajo fuego, diríamos, sí. Entonces se produce una masacre. Las crónicas hablan de 10.000 bajas, más o menos entre 5.000 y 6.000 muertos, diríamos, y después el resto de heridos. Lo mejor, diríamos, de la juventud, diríamos, y de los paraguayos muy poco, diríamos, creo que 59 o 60, 92 en total, entre muertos y heridos, diríamos, sí. Casi todo producto de fragmentación de la artillería, pero no llegaron a entrar en cuerpo a cuerpo, digamos, muy poco. No, cuerpo a cuerpo nunca se llegó porque nunca pudieron pasar la segunda trinchera, digamos, nunca pudieron llegar a pasar la segunda trinchera. En ese momento se tiraba la bala de cañón y también una bala de metralla, se llama la bala de metralla, es que desparrama el fuego, digamos, desparrama y... Pequeñas esferas metálicas que vendría a ser como fragmentación. Estaban la metralla, las pequeñas esferas de metálica, y después estaban otras que se partían al explotar, por ejemplo, ¿no?
Bueno, tenemos algunos materiales también para mostrarles de los elementos que se usaban, pero todo de grueso calibre también, y que hasta ahora está, eso, con tantas horas de combate, quedó el suelo minado de todos esos pedazos de proyectiles. Sí, sí, exactamente. Eso se encuentra, por ejemplo, en Humaitá hay un museo, de acá muchos trajeron también, diríamos, cuando se produce la bajante del río, por ahí se encuentran eso, incluso algunos peligrosos, porque incluso algunos están cargados y con espoleta, digamos, ¿sí? Se produjeron muchos accidentes después, digamos, por esto, digamos, ¿sí? Este combate tuvo sus consecuencias también, ¿no? Tuvo sus consecuencias, la guerra quedó frenado ahí por mucho tiempo porque el presidente de Argentina, que era el comandante en jefe, diríamos Bartolomé Mitre, había prometido que en poco tiempo iban a estar en Asunción, y esto le cuesta al mando, él tiene que volver, aparte en Argentina van a haber levantamientos en contra de la guerra. Esta es una guerra no querida por el interior, una guerra querida por los porteños nada más. Acá no queríamos porque siempre el Paraguay es un pueblo hermano, diríamos, y más nosotros de ahí tenemos nuestra descendencia en su mayor parte en Paraguay, diríamos, ¿sí? Por eso a mí me llama la atención profundamente y es una crítica que yo siempre hago, algunos podrán estar de acuerdo o no, que uno de los muertos acá es un juego oficial que es Domingo Fidel Sarmiento, el hijo de Domingo Faustino Sarmiento, el famoso presidente de Argentina después, que fue después, digamos, en el siguiente mandato él va a ser presidente. Y la escuela del puerto lleva el nombre, actualmente digamos, la escuela del puerto lleva el nombre de Domingo Fidel Sarmiento, digamos, y él en realidad vino a matar paraguayos. ¿No? Él vino a matar paraguayos, o sea, vino a matar a nuestra gente, diríamos, ¿sí? Y bueno, fue uno de los, como el hijo de Marcos Paz, que era el vicepresidente de Argentina en ese momento, también muere ahí. La guerra queda frenada por mucho tiempo, digamos, el conflicto se alarga. Se volvió totalmente impopular, digamos, la guerra. Y la guerra se vuelve... Algo similar, profesor, a lo que ocurrió un siglo después con la guerra de Vietnam. Algo lo que ocurrió con la guerra de Vietnam, cuando en Vietnam comenzaron a llegar los muertos, diríamos, se armó una campaña en contra, porque la guerra de Vietnam, Estados Unidos pierde en dos frentes, en el frente de batalla, pero en el frente político que sucede en su propio país, diríamos, ¿no? Acá también, hay varios levantamientos de los caudillos federales y se produce la guerra interna, diríamos, sí, tal es así que el Ejército Nacional tiene que matar a los caudillos, diríamos, y a los levantamientos, ¿está? Termina, diríamos, por someter y someter a la voluntad de los porteños, diríamos, lo que en ese momento se está construyendo, que es Argentina, digamos, ¿eh? En ese momento estamos en plena construcción, no es el Estado que conocemos, ¿no? Es más, un ejército nuevo se tuvo que armar acá, un ejército argentino nuevo. El ejército se había armado con la Revolución de Mayo, diríamos, ¿no? Pero después con las guerras civiles, la lucha entre unitarios federales, las divisiones políticas que hubo, digamos, se desarma el ejército, digamos, ¿sí? Y los ejércitos que habían eran ejércitos provinciales o de caudillos, digamos, y acá se arma un ejército nacional formado por los jóvenes, digamos, y se arman los regimientos de línea, como se llamaba en ese momento, digamos, y que tienen su bautismo de fuego en esta guerra, que es la guerra de la Triple Alianza. Profesor, la magnitud que tuvo este conflicto y bueno, en este caso el combate con Curupaytí, mucho le cuesta tomar dimensión de lo que fue esta gran tragedia sudamericana, mundial. Como dato anecdótico, le podemos contar que bueno, los muertos ese día, cuando se llenaron las trincheras donde tiraban los cadáveres aliados, empezaron a tirar en el río. Varios cuerpos, dice que un par de días después aparecieron en Corrientes, ahí empezaron a ver que el combate fue duro, los muertos argentinos y brasileños. Sí, exactamente también. Muchos quedaron sin sepultar, quedaron en los esteros, en los bañados, digamos, en los riachos, muchos muertos, digamos, y eso generó una gran epidemia de cólera, digamos, ¿no? Que hace precisamente que pare esto, digamos, y que sigan habiendo más muertos después encima, más muertos de eso, digamos, por la epidemia de cólera que hubo, digamos, ¿sí? Por eso fue realmente, de ahí que hay una serie de leyendas, incluso los pescadores lo manejan, digamos, ¿sí? Muchas historias, digamos, incluso se habla de que por ahí se escuchan todavía en noches de tormenta, cuando el cielo está cargado y la presión muy baja, digamos, que se pueden escuchar sí. los ruidos, digamos, ¿sí?
vamos a imaginar una época de gran trajín. De hecho, tenemos barcos, murieron muchas personas, por eso se hablan de ánimas, diríamos, de personas o de almas, digamos, errantes. Fenómenos extraños. Bueno, eso sirvió para mantener viva la historia también, porque al no haber escrito nada, los que pierden nunca escriben nada, generalmente la historia la escriben los que vencen, ¿no es cierto? Pero eso sirvió para mantener en las generaciones de paraguayos, por ejemplo, la historia de la guerra de Guazú. Sí, hay ciertas tradiciones, diríamos, que quedan, que nos llegan hasta nosotros. Una guerra donde para nosotros también tuvo muchas consecuencias, porque parte de lo que somos tiene que ver con eso. ¿No? Por ejemplo, no estaríamos acá, por ejemplo, nosotros. Primero no estaríamos acá porque al cobrar importancia también fue de suma necesidad poblar el territorio. Por eso es que se comienzan a dar, digamos, concesiones de tierra. De hecho, acá se dan 20.000 y 80.000 hectáreas a los hermanos Hardy, digamos, ¿sí? Entonces se comienza a poblar y se comienza también a gobernar, se arma después, unos años después, los territorios nacionales, el territorio nacional del Chaco, y comienzan, ¿no es cierto?, a venir colonos, a traer colonos, la población, las campañas contra los indígenas, contra los pueblos indígenas, digamos, pero también culturalmente, o sea, como somos, digamos, ¿no? Por ejemplo, el machismo que hay mucho en la zona, muy arraigado, tiene que ver con la matanza de varones que hubo, digamos, ¿sí? Y los varones eran muy escasos posteriormente fueron muy codiciados, podríamos decir así, muy codiciados, diríamos, los pocos que quedaron vivos, diríamos, sí, y por eso las mujeres paraguayas eran muy guapas, tuvieron que trabajar, digamos, que mantener, digamos, hacer trabajo incluso pesado, trabajo de hombre, y la población que va a venir también tiene que ver con esa cultura, diríamos, sí, con esa cultura, con ese tipo de trabajo, con esa de arreglarse con lo que uno tiene, de inventar comida, diríamos, de inventar, o sea, tiene que ver con nuestra... Luchar contra la adversidad también. Porque se dice que la mujer paraguaya fue la que mantuvo a toda una república, que volvió a levantar otra vez, digamos. Se creía que Paraguay iba a terminar directamente y no, diríamos, sí. Por eso repito, o sea, gran parte de lo que somos, diríamos, revalorizar a estos sectores, a las mujeres, muchas de ellas van a venir acá, sí. Muchas después van a venir, digamos, buscando mejor vida. ¿Por qué, profesor, a veces cuando se habla de inmigración no se habla de la gente del Paraguay, que son inmigrantes también? Exactamente, mira, acá tenemos una contradicción, la bandera del Chaco, voy a criticar ya que estamos, pero las ciencias sociales están para hacernos pensar un poquito. La bandera del Chaco tiene el verde por los inmigrantes italianos, por ejemplo, y en realidad nosotros más inmigrantes que paraguayos, muchos correntinos, también de origen guaraní. Corrientes se alió incluso con Paraguay. Corrientes estuvo dividida en la guerra, digamos, había un sector que llamaban paraguayistas y otro que estaban con los porteños. Por ser ellos descendientes también por ser descendientes de paraguayos, digamos, y de origen guaraní. Y acá la población nuestra es paraguaya, digamos. Acá todos tenemos gota paraguaya, gota guaraní, ¿verdad? Por eso para nosotros es la chipa, digamos, ¿verdad? No el chipá, como dicen ellos, ¿verdad? Para nosotros la chipa, nosotros es chipita, no chipacito, ¿no? Te da resistencia, te dice chipacito, no, chipita, nosotros comemos chipita, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con nuestra identidad, digamos, ¿no? Tiene que ver muchísimo, o sea, por eso esto nos marcó profundamente esta guerra, y nos damos cuenta que la guerra nunca es buena, digamos, sobre todo para el pueblo. No, nunca, si gana o se pierda, trae calamidades, diríamos, ¿sí? Pero bueno, así funciona el mundo, digamos, ¿sí? Y ese mundo también nos marcó, porque a partir de ahí, como dije, Buenos Aires estructura la formación del país en una economía totalmente capitalista, liberal, digamos, y no proteccionista, donde va a ser que existan las desigualdades que perduran hasta hoy en día. Entonces yo tengo ciudades con mucho desarrollo, lugares geográficos con mucho desarrollo como Capital Federal, digamos, y otras que, como la nuestra, digamos, muy pobres, digamos. Eso es la importancia de la guerra de la Triple Alianza y esta batalla de Curupaytí que a nosotros nos toca de cerca y que seguramente algún familiar nuestro peleó y murió de ambos bandos. El solo hecho de investigar un poquito empiezan a saltar todos los apellidos ahí del ejército. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces a nosotros nos toca de cerca.
Profesor, lamentablemente nos está ganando la noche, llega la hora de los misterios, más la hora para prender un fogón ahora, se nos está yendo la luz, así que esto lo vamos a continuar más adelante. Y le agradecemos por haber estado contándonos un poco de todo esto tan interesante para mí y para la gente que está mirando el programa. Bueno, muchas gracias, Luis, y espero no haberle sido tan pesado y cansador a la gente. Y como vos está llegando la noche y capaz que los espíritus de Curupaití se nos acercan, entonces vamos a dejarles que anden tranquilos. Gracias, profesores. Bueno, buenas noches, gracias.